Bien, amigos oyentes, vamos a ver hoy día la propuesta de descentralización fiscal presentada por el Banco Mundial, ¿no? Todavía es una propuesta, hay que aclarar, que está en discusión, no es que se va a efectuar ya, ¿no? Es una propuesta que ha elaborado recientemente este grupo de trabajo del Banco Mundial que se encuentra en el Perú, ¿no? Y ha presentado una primera versión de un conjunto de propuestas de descentralización fiscal en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Estas propuestas están siendo coordinadas con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la Presidencia del Consejo de Ministros. Ya el Banco Mundial había producido en el 2017 un estudio, el que hemos reseñado hace un momento, que se llamaba Perú hacia la creación de un sistema de descentralización fiscal más eficiente y equitativo, práctica global de macroeconomía y gerencia fiscal en Latinoamérica y el Caribe. En dicho documento, el Banco Mundial sostiene que las características del financiamiento de los gobiernos regionales está dado por un proceso inacabado de descentralización fiscal que se caracteriza por una descentralización efectiva del gasto, aunque con la falta de claridad de las funciones de gasto entre niveles de gobierno y descentralización limitada de los ingresos. Ello produce una gran brecha vertical cubierta parcialmente a través del sistema de transferencias. Sin embargo, el diseño inadecuado del sistema de transferencias, caracterizado por una excesiva discreción y falta de previsibilidad, no incentiva un gasto eficiente y conduce a disparidades horizontales. Ese es el diagnóstico interesante porque estos temas los hemos venido conversando aquí en nuestro programa. Todo lo anterior resulta, dice, en una descentralización asimétrica con grandes diferencias en el acceso y calidad de los servicios en todo el país. Hay que indicar también que el problema de descentralización fiscal tiene ya un largo debate en el país desde que se promulgó la ley de descentralización fiscal el año 2004 con el gobierno del presidente Toledo. Como la descentralización fiscal estaba condicionada en la ley a la conformación de regiones y no se produjo en el referéndum del 2005, esta ley quedó en letra muerta. Posteriormente se realizaron numerosos estudios sobre la materia, pero sin una propuesta firme, así como también comisiones multisectoriales en materia de descentralización fiscal 2010-2012, liderados por el MEF, que emitieron sendos informes. Los gobiernos sucesivos no tuvieron la voluntad política para llevar adelante dicho proceso. La iniciativa de investigación para la formulación de la propuesta del Banco Mundial surge en el octavo GORE ejecutivo realizado el 10 al 11 de junio del 2018. El MEP y la PCM estaban interesados en una investigación que ilustre cómo el sistema de transferencias fiscales a los gobiernos regionales se puede aproximar a las mejores prácticas internacionales. Bueno, habría que decir pues que el MEF y la PCM, no sé por qué ahora se están interesando y antes no. El objeto principal de la reforma no es el sistema de financiamiento regional, ¿no? Se trata de proporcionar a los gobiernos regionales un sistema de financiamiento convencional, dicen el grupo del Banco Mundial, que esté alineado en las buenas prácticas internacionales, que garantice la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos y una mayor responsabilidad. La propuesta de transición fiscal del grupo del Banco Mundial, ¿no?, es que los gobiernos regionales tendrían los siguientes recursos, ¿no?, y que es lo que vamos a conversar acá en nuestro panel. Primero, ingresos propios, una sobretasa regional al impuesto a la renta personal basado en el criterio de la residencia, cuarta y quinta categoría, ¿no? Dos, coparticipación de los ingresos, o sea, un porcentaje de la recaudación del IGB con los gobiernos regionales. Tres, transferencias de igualación, o sea, transferencias para minimizar las desigualdades en el acceso y prestación de servicios públicos en diferentes regiones para fomentar la solidaridad y cohesión social. Y cuatro, transferencias condicionadas, o sea, evaluación de todas las transferencias condicionadas y de capital para evaluar sus deficiencias. Bueno, estas son en concreto las propuestas del Banco Mundial. Bien, para discutir con este tema, hemos invitado a un especialista en esta materia que viene trabajando ya largo tiempo en esta materia, que es Epifanio Vaca, economista del grupo de Propuesta Ciudadana. Propuesta Ciudadana, así es. Así es. Muy buenos días, Epifanio, gusto tenerte. Muy buenos días, gracias por la invitación. Epifanio, empecemos con
Primero una impresión general de todo este tema de la sanción fiscal y luego analicemos punto por punto, los 4 puntos, Sí. qué tanto, ¿no es cierto?, realmente están bien enfocados. Sí, a ver, algunas apreciaciones iniciales. La primera es que, como indicas en la introducción que has hecho, en realidad en el Perú la descentralización fiscal no se ha dado. Se frustró con digamos, el referéndum del 2005 que no funcionó. Por tanto, esa ley de descentralización fiscal nunca entró en vigencia. En segundo lugar, decir que desde el 2009-10 en adelante han habido muchas iniciativas de descentralización fiscal y yo he acompañado algunas de ellas con participación de la Asamblea de Gobiernos Regionales, los gremios municipales, tanto AMPE como REMURPE, se presentaron hasta en 2, 3 ocasiones propuestas muy concretas de descentralización fiscal, algunas de las cuales coinciden con las que están puestas en el documento del Banco Mundial, y también hubo esta comisión multisectorial de descentralización fiscal año 2010, 11, 12, me parece que hizo propuestas concretas, pero terminaron encarpetadas en el Congreso. En resumen, mi percepción es que hay grandes resistencias a llevar adelante una descentralización fiscal, especialmente en el Ministerio de Economía y también en la PCM. Y me parece que esta iniciativa surge de después de un buen tiempo, han empezado a haber voces un poco más fuertes reclamando descentralización fiscal. Me refiero concretamente al actual coordinador de la ANGR, Mesías Guevara, que ha estado hablando fuerte en relación a la necesidad de descentralización fiscal, porque ahora si miramos el presupuesto, este está tremendamente centralizado. Lo que se está produciendo, y eso no hay que confundir, es en la reconstrucción, por ejemplo, se ha logrado transferir recursos a municipalidades y gobiernos regionales, pero esa es una desconcentración, porque la decisión de en qué se gasta la toman en el centro, y a veces inclusive con los contratistas incluidos para hacer esa obra, y lo que hacen las municipalidades es simplemente jugar el rol de mesa de partes, de recibir el recurso y acompañar la ejecución de ese dinero. Muy bien, vamos entonces a entrar al primer tema. Pero antes hay un comentario de Otoniel Velasco. Bueno, yo creo que es bueno recordar lo siguiente. Cuando se lanza el proceso de descentralización en el gobierno de Toledo, hubo una resistencia muy fuerte del Ministerio de Economía y Finanzas. Inspirada esta resistencia por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo saludo que ahora el Banco Mundial se haya alineado con la idea de apoyar la descentralización. El segundo punto que quisiera señalar es el siguiente. Cuando se da la ley de descentralización fiscal, se señalaba que determinados impuestos, la mitad de esos impuestos deberían ser gestionados directamente por los gobiernos regionales. Pero resulta que el MEFE en el reglamento de la ley estableció que no eran los recursos que se recaudaban en ese momento, sino los recursos que se recaudarían en forma adicional. Como consecuencia de ese contrabando en el reglamento de la ley, el proceso del referéndum fracasó porque resulta que varios gobernadores, en ese tiempo se llamaban presidentes regionales, retiraron su firma en vista de que se sentían engañados cuando habían aprobado el proyecto de regionalización. El segundo punto que quisiera señalar es el siguiente. Todas estas iniciativas para la descentralización fiscal han fracasado por una cuestión muy simple. No alcanzan los recursos fiscales.
Señores, recordemos que el año 2001 en el Acuerdo Nacional se planteó como meta que al 2021 deberíamos tener una recaudación fiscal, una presión fiscal de 18%. Bueno, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos el 2018? 15%. Obviamente no vamos a llegar al 18 del 2021. Y hay diversos estudios que señalan que la presión fiscal en el Perú es, estudios de la OCDE, por ejemplo, que la presión fiscal en el Perú es una de las más bajas en América Latina. Oscila entre 15 y 16%, cuando el promedio de América Latina es 20%. Entonces, si queremos hacer una descentralización fiscal, lo primero que debemos plantear es una profunda reforma fiscal y asignar al Ministerio de Economía y Finanzas la responsabilidad con metas concretas de que se eleve la presión fiscal. Y en este sentido, hay un informe de la OCDE muy completo, justamente orientándose a elevar la presión fiscal, que por supuesto este informe del Banco Mundial está ignorando. Muy bien, primer comentario de Otoniel. Manolo, ¿quiere hacer algún comentario? Por ahora paso, luego quiero hacer un comentario sobre otras variables intervinientes en la ejecución de la descentralización fiscal, porque una cosa es transferir, esa experiencia la tengo del año 17 muy clara, coincidiendo con mucho de lo que ha expresado Epifanio, y en segundo lugar, lo que sería el manejo de dineros que te vienen por ley. ¿Quién lo hace y bajo qué parámetros? Esas son las variables independientes a nivel de un departamento, de una provincia que ahora llamamos región. Muy bien, amigos oyentes, volvemos con Perú 2030 en este segundo bloque, ¿no?, para debatir el tema de descentralización fiscal a partir de las propuestas que ha hecho el Banco Mundial. Y tenemos aquí en nuestra mesa como invitado a Epifanio Vaca, economista de Propuesta Ciudadana, y también nos acompañan en el panel, como siempre, Otoniel Velasco y Manolo Bernales. Bien, empezamos con el primer tema. El primer tema es de la propuesta de reforma, es este asunto de una sobretasa fija, ¿no?, al impuesto a la renta, ¿no? Estamos hablando de la renta de cuarta y quinta categoría de lo que se produce en cada departamento. La sobretasa fija estaría sujeta a discreción, dicen, de los gobiernos regionales, entre una tasa mínima y una máxima que serían legisladas a nivel nacional de entre 3 a 5%. Es recogido y administrado por la SUNAT, basada en el principio de derivación, ¿no?, implementada de manera fiscal neutral tanto para el gobierno general como desde la perspectiva de los contribuyentes. Es decir, no va a haber aumento en las tasas, ¿no? Va a ser la misma. Por eso la llaman, ¿no?, fiscalmente neutro. Bien, sobre este primer tema, ¿qué opinas, Epifanio Vaca? Sí, me parece que esto ya estaba presente en propuestas anteriores, y yo creo que el hacer una sobretasa al impuesto a la renta de las personas es uno de los componentes menos importantes en la recaudación. El componente más importante es el impuesto que pagan las empresas. Y allí el gran problema es la enorme evasión, elusión que existe, y enormes beneficios y exoneraciones tributarias. Como decía el señor Velasco, efectivamente tenemos un grave problema de ingresos, porque los ingresos son insuficientes, y estos lo son no solo por la alta informalidad de nuestra economía, sino por hay aproximadamente, perdemos anualmente 17.000 millones de soles en exoneraciones y beneficios tributarios, muchos de ellos injustificados, que se van prorrogando, nacen temporales y se convierten permanentes por la acción de lobbies en el Congreso. Y el Congreso, yo diría que hoy es uno de los principales actores que erosiona nuestra base tributaria a través de ya sea la prórroga de beneficios tributarios actuales e iniciativas para crear otros, y de ese modo lo único que hace es hacerle daño al país. Pero el Ejecutivo no observa muchas de esas normas, y eso a mí me hace recordar
que en el programa de gobierno de la Fujimori y el programa de gobierno de PPK esencialmente eran lo mismo, no había ninguna diferencia. Entonces allí hay una coincidencia importante, porque si yo ejecutivo estoy en desacuerdo con esos contrabandos, los observo, pero si no los observo, por lo menos los consiento. O los aprueban por insistencia también en el Congreso, ¿no? Mucho de eso se ha hecho. Como un nuevo estilo de trabajo legislativo. Bien, Otoniel Velasco, para su opinión. Estos temas han sido recomendados por la OCDE y entonces ahí hay una contradicción pues del gobierno. El gobierno quiere que nos incorporemos a la OCDE en un plazo más o menos razonable, pero la cuestión previa es resolverla con el asunto fiscal. Además hay otro tema, miren. En la lucha contra la corrupción está quedando claro que, por ejemplo, el sistema de justicia, empezando por el Ministerio Público, dice, bueno, necesitamos más plata, porque como los fiscales están sobrecargados de trabajo, entonces necesitamos contratar más fiscales. Lo mismo pasa con el sistema judicial. Entonces, y también en el tema de seguridad, por ejemplo, se dice, bueno, la población reclama que hay que mejorar la seguridad y resulta que no tenemos comisarías suficientes, ni siquiera en el resto del país, sino ni siquiera en Lima tenemos comisarías suficientes. Hay un estándar internacional en el asunto de policías, que debería haber un policía por 250 habitantes. Bueno, nosotros tenemos un policía por cerca de 800 habitantes. Entonces, es obvio que el Ministerio del Interior necesita más recursos para contratar más policías y para mejorar la logística de las comisarías. Bueno, ¿cómo financiamos esas cosas? Entonces, ahí viene una cuestión de fondo. El presidente Vizcarra está empeñado en la lucha de la corrupción, en mejorar el sistema de administración de justicia, en mejorar el sistema político, pero llegada la hora de la verdad, no va a haber cómo financiar eso. Entonces lo que hay que hacer, entender al gobierno, es que tiene que presionar por una verdadera reforma fiscal. Tú también, Otoniel, planteas en un momento que un mecanismo de también incrementar recursos era un impuesto predial. No. Claro. Predial, ¿no? Bueno, ahí hay otro tema. Resulta que cuando uno analiza el gasto público per cápita en Lima Metropolitana, es el doble que el gasto público per cápita en el interior del país. Entonces resulta que la descentralización fiscal, presionada por los gobernadores regionales, implícitamente está diciendo necesitamos más recursos para mejorar los servicios. Bueno, ¿cómo mejoramos esos servicios? Pues resulta que una de las líneas recomendadas por la OCDE para la reforma fiscal es elevar el impuesto predial. Y el impuesto predial debe hacerse no sobre la edificación, como es ahora, porque los edificios se devalúan, sino sobre el suelo, porque el suelo se va valorizando. Y cuando compara la OCDE la tasa de impuesto predial en América Latina, el promedio es de 2% del valor comercial del suelo. En el Perú no llega ni siquiera al 1%. Entonces tenemos que empezar por obligar, por plantear que Lima Metropolitana, al ser la zona más desarrollada del país, autofinancie su gasto público. Lo que no está claro ahora. Lo que está ocurriendo actualmente es que Lima succiona del interior del país una serie de recursos, principalmente es lo del impuesto a la renta. ¿Qué cosa es lo que impulsa en el interior del país el crecimiento? La minería y la agroindustria. En Lima Metropolitana no hay ni minería ni agroindustria, pero resulta que el excedente que se genera en minería y agricultura se transfiere a Lima, con lo cual Lima llega a financiar parte de su gasto público. Entonces acá también hay un tema de fondo que tenemos que buscar, que Lima Metropolitana autofinancie su gasto público. Muy bien, ahí Otoniel ha explicado con mucha claridad qué significa el centralismo económico, ¿no?
porque lo que trata es de descentralizar. Claro, y ahí yo quisiera añadir que en realidad hay una medida inclusive previa a lo planteado, que es el incremento del impuesto predial, y es que está demostrado que lo que actualmente se cobra con las actuales tasas al impuesto predial, se observa una enorme fuga o un déficit de cobro, porque me refiero a que este crecimiento inmobiliario enorme que ha habido en Lima, en la costa y en las principales ciudades del país, no está actualizado en los catastros. No hay catastro. No hay catastro. Entonces, ese crecimiento inmobiliario, buena parte de ello no está pagando el predial, ni siquiera la tasa actual. Entonces, necesitamos un trabajo inmediato de actualización de los catastros para que ese boom inmobiliario de los últimos 15 años signifique ingresos adicionales para las municipalidades. Efectivamente, claro. Inclusive, y nuevamente otro ejemplo de provincia, vengo de un lugar, no voy a decir dónde ahorita, se va a saber quiénes son. Vengo de un lugar en el cual no hay título de propiedad. Y hay gente, no hay catastro. Buena, mala, porque no hay catastro, así es, pero entonces mientras no haya un título, un catastro y un título de propiedad, algunas de estas cosas no se podrán hacer. Y aquí llego nuevamente a un factor cultural que estaba implícito en el comentario que hice recogiendo un punto que había dicho Epifanio. Si la cultura que tenemos en provincias y en Lima mismo, ¿verdad? Yo voy a la parada a hacer mis compras, no solo nos encontramos en Bea, o en voy a la parada y a Caquetá y hago mis compras. Entonces, mientras la cultura nuestra, tanto en Lima como en provincias, sea de una absoluta informalidad e irrespeto a las normas, saquemos la conclusión. Ahí Manuel es un pituco popular, ¿no? Gracias. Sobre lo del catastro. Bueno, no solamente es el catastro urbano, sino también el catastro rural. Sí, claro. Miren ustedes, ahora estamos celebrando el 50 aniversario de la reforma agraria. Bueno, pues la reforma agraria que hizo liquidar pues el servilismo del tipo feudal en el agro, sobre todo el agro serrano. Pero resulta que han pasado 50 años y se han reconstituido los grandes latifundios en la costa. Y entonces ahí, por ejemplo, tenemos que impulsar un catastro predial, catastro rústico, rural, un claro. impuesto predial rústico, que no se cobra. Entonces, ese impuesto predial debe ser cobrado por los gobiernos regionales. Y además, la tasa debe ser una tasa creciente. Digamos, 50 hectáreas de tierra no pagan impuesto predial, pero de ahí un impuesto creciente. De tal modo, por ejemplo, que Gloria, que tiene como 60.000 hectáreas, va a tener que pagar pues un impuesto predial importante. Y también el otro asunto es que no se trata solamente de descentralización fiscal. Tenemos que reconocer que a pesar de la reforma agraria, subsiste la miseria, la pobreza en la agricultura rural. ¿Y por qué subsiste en la agricultura rural? Porque resulta que en todos estos últimos años, lo único que hemos hecho es desarrollar grandes irrigaciones en la costa, las cuales, de acuerdo con un estudio del IPE, que no tiene nada de progresista el IPE, ¿no es cierto?, señala que el costo de una hectárea de irrigación en la costa es de $10,000. Y se han vendido a las grandes empresas entre $5,000 y $6,000, lo que significa que hemos subsidiado a las grandes empresas $4,000 por hectárea. Caramba, ¿Y qué irrigación hemos hecho en la sierra? Resulta que también el IPE señala que el costo de irrigar una hectárea en la sierra es de $1,000. Entonces, pues es hora de que con ese impuesto predial rústico y con algunas otras modificaciones al impuesto a la renta, se diseñe un gran programa de desarrollo de la agricultura familiar, un programa basado fundamentalmente en represas, canales, riego tecnificado, asistencia técnica y crédito. Pero lo fundamental es la irrigación,
porque con eso podemos incorporar fácilmente entre 800.000 y 1.000.000 de hectáreas que actualmente se cultivan temporalmente. Al tener riego se pueden obtener 2 cosechas. Mientras tanto, ¿quién paga el subsidio? El Populorum. Nosotros pagamos los subsidios. Así es. Así Bueno, es. esperamos que lo que he dicho, lo ha notado Toniel Velasco, se pueda materializar, sobre todo ahora que el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de reforma del Ministerio de Agricultura, Claro. ¿no? Y que está planteando cambiar su nombre y sus funciones. Se llamaría Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Y va a haber un viceministerio dedicado al tema que señala Agricultura familiar. agricultura familiar. Vamos a ver qué pasa con eso. Bien, ¿cómo estamos con el tiempo? Y tenemos que apurarnos, nos va a ganar el tiempo. Veamos entonces el segundo punto, que es un porcentaje de la recaudación del IGB que lo manejaría los gobiernos regionales, otros puntos que ha planteado, ¿no? Es decir, compartir un porcentaje fijo de recaudación del IGB con los gobiernos regionales. Esto tendría que ser establecida legalmente vía ley, no hay otra forma, ¿no? No está claro cuántos puntos tendría que tocarle, ¿no? Claro, ese punto sí me parece interesante porque es lo que ocurre actualmente con las municipalidades. Las municipalidades tienen una coparticipación de 1,5 o 2% del IGB, me parece, y plantear eso mismo para los gobiernos regionales creo que es interesante porque los gobiernos regionales son los que dependen en un 90% de transferencias de recursos del gobierno nacional. Las municipalidades tienen un margen un poquito más mayor de recaudar, de captar ingresos propios. Entonces, esa me parece una propuesta interesante. Y así como el siguiente tema, que es el de las transferencias de igualación, que digamos deberían ir juntas, articuladas como parte de un sistema conjunto, ¿no? Porque lo que me parece, para decirlo rápidamente, es que estas transferencias de igualación, según mi punto de vista, vienen cuando en el 2006-2007 empiezan muchas desigualdades por las transferencias del canon minero a algunas regiones solamente. Y el MEF hace ya las transferencias de compensación, igualación, pero los hace con ninguna transparencia. O sea, no se sabe cómo, con qué criterios lo hace, y por tanto eso lleva a que los recursos que reciben los gobiernos regionales son no predecibles, no son planificables, digamos, en el mediano plazo, ¿no? Un punto del IGB, más o menos, ¿cuánto sería? No sé exactamente cuánto está 12.000 millones de dólares vienen a ser. 12.000 millones de dólares. el total del IGB, o es Un punto un punto Del IGB. PBI Ujú. es 12.000 millones de dólares. Un punto del IGB vendría a ser pues 800 millones más o menos. Claro. Ya, ok, 800 millones más o menos, ¿no? Porque es un punto del PBI, es 12 millones, 12.000 millones. 2.000 millones de dólares. Sí. Ya, ok, bueno, más o menos, entonces es bastante dinero, ¿no? O sea, Sí, dos dependiendo puntos. de cuántos puntos le ponen, puede ser un dinero interesante, ¿no? Claro, ok, muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es transferencia de igualación, ¿no? La transferencia es señala minimizar las desigualdades en el acceso y prestación de servicios públicos en diferentes departamentos del país. Hay que indicar de que había pues ya establecido legalmente desde que se crearon los gobiernos regionales el famoso FONCOR, el Fondo de Compensación Regional, que era justamente para igualar esas desigualdades que hay, ¿no? Respecto a los ingresos por departamento, ¿no? Sobre todo cuando se dio el canon, esto generó mayor desigualdad. Pero lamentablemente los sucesivos gobiernos mandaron al tacho el FONCOR y nunca se implementó efectivamente. Y después apareció FONCOR con unos presupuestos para proyectos que podían concursar, creo que si no mal recuerdo, ¿no? En eso quedó el FONCOR. Entonces, lamentablemente, no se siguió pues lo que debió hacerse para evitar estas desigualdades interdepartamentales. Epifanio Vaca. Sí, como decía, eso yo creo que actualmente se hace. Lo que allí me parece falta es transparencia. Lo que el Ministerio de Economía maneja es un conjunto de mecanismos. Está el FONCOR, está el FONIPREL, está un conjunto de mecanismos tanto para igualación como estos de
de incentivos, las transferencias condicionadas, maneja un conjunto de cosas de ambos tipos de mecanismos, pero que hay una escasa transparencia. Me parece ahí el problema es principalmente ese. Bien, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, sí, yo me temo que estas cosas no van a prosperar, porque llegada la hora de la verdad va a haber resistencia en el MEF. Y el MEF no se resiste por cuestiones irracionales, sino porque en realidad la plata no alcanza, pues, la recaudación fiscal no alcanza. Entonces, si se quita una cosa para ayudar a otra, si se le quita uno para ayudar a otro, seguimos generando un problema. Acá hay que plantear la reforma fiscal a fondo. Además, otra cosa, hay que reconocer que los gobiernos regionales se han asentado, los gobiernos departamentales. Esa idea de crear gobiernos regionales juntando 2 o más departamentos, hay que olvidarse de eso. Hay que fortalecer a los gobiernos departamentales. Y una de las primeras líneas de fortalecimiento es darles por ley capacidad de recaudar impuestos. Y esa capacidad de recaudar impuestos, a mi juicio, va a estar en 2 temas fundamentales. Incorporar lo que se llama el canon hídrico. El canon hídrico en beneficio de las comunidades campesinas donde se genera el agua dulce. Caso típico, Huancavelica, Ica. ¿Quién debe pagar el canon hídrico? Bueno, el canon hídrico es pagado por los usuarios, pues, por los agricultores de Ica y por las ciudades del departamento de Ica, igual en todo el país. Esos recursos entonces se van hacia el gobierno regional y fundamentalmente para apoyar a los gobiernos, a las comunidades campesinas. Y el otro tema es lo del impuesto predial rústico. Esas 2 medidas darían recursos propios a los gobiernos regionales con la atribución de poderlos gastar en coordinación y compatibilización con los gastos de municipales y con los gastos del gobierno nacional. Entonces ahí viene el otro tema, pues. Resulta que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que está planificando, pues. Y ha anunciado que va a lanzar un plan de infraestructura. Bueno, pues cuando uno empieza a analizar el proyecto del plan de infraestructura, el criterio del MEF es priorizar sectorialmente los proyectos y no priorizarlos en forma intersectorial. Entonces, un plan de infraestructura no puede ser hecho por el MEF porque tiene un criterio distinto, un criterio fiscalista. El plan de infraestructura debe ser realizado por el CEPLAN tiene que ser fortalecido. Si no llegamos a entender de que no solamente se trata de escasez de recursos fiscales, sino mala utilización de esos recursos fiscales, porque está dándose prioridad a un enfoque fiscalista. Si no llegamos a entender esto y que la única solución es fortalecer el sistema de planeamiento, vale decir, el CEPLAN y sus diversos órganos, no vamos a mejorar la situación. Bien, pasemos, ya nos ganó el tiempo, pasamos al último punto, ya que estamos cerrando el programa, ¿no? Es el punto final de la propuesta, la cuarta es transferencias condicionadas. Plantea una evaluación de las transferencias condicionadas y de capital para evaluar sus deficiencias. Sobre este punto, ¿cuál es tu opinión, Epifanio? Sí, el que él decía, que el MEF maneja un conjunto de mecanismos para estimular, incentivar el buen uso de los recursos o el logro, digamos, de algunas metas. Y yo no he visto evaluaciones sobre si han funcionado o no, pero me parecen medidas muy pequeñas. Yo, digamos, finalmente también quisiera sumarme yo creo que los temas de fondo en descentralización fiscal tienen que ver efectivamente con cómo mejoramos los ingresos, la presión tributaria, y ahí estamos por debajo de... Hay que ver de manera integral este problema, ¿no? De 15%, y necesitamos una reforma tributaria urgente que ataque tanto la informalidad como este conjunto de beneficios y exoneraciones tributarias que perforan la base tributaria. Eso por un lado, y por el lado del gasto, porque hay que ver también el otro lado. Ahí tenemos un enorme desafío de mejora del gasto, de priorizaciones,
y ahí también quiero sumarme a este planteamiento de esa injusticia que vemos durante muchos años de escasas inversiones para el medio rural. Y yo en este momento estoy apoyando a Conviagro en estas mesas de diálogo que están viendo con el Ministerio de Agricultura a propósito del paro agrario de hace un poco más de un mes. Y es penoso constatar que este fondo Sierra Azul, que digamos es la continuación de Mi Riego que se creó en el gobierno de Humala, que tenía un fondo más o menos interesante de recursos, hoy día se ha reducido a 10 millones de soles. Entonces es increíble cómo, digamos, desde quienes distribuyen los recursos, que es el MEF, y los mismos sectores no toman en cuenta o invisibilizan a este enorme sector social de la pequeña agricultura, que son los que abastecen con el 70% de los alimentos en nuestro país. Sin embargo, no hay inversiones, no hay interés, los ven como actores, digamos, que no son supuestamente rentables económicamente, y que ahí no vale llevar inversiones sino ayuda social, o sea, asistencialismo, y eso me parece una mirada absolutamente equivocada, ¿no? Ese es un remanente del pepecaucismo. Y el fondo que yo quiero tocar de esto, enunciarlo nada más, es que hay entre Escila y Caribdis, como decía antes nuestro amigo y viejo profesor Augusto Salazar Bondi. Por un lado, los grupos de poder nacionales que se han transnacionalizado, en distintos campos estamos más transnacionalizados que nunca, que se van a oponer a estas medidas fiscales, salvo que hay algunas medidas intermedias que se diga, usted paga, pero en vez de exportar lodo, usted exporta valor añadido, por ejemplo. Eso es una cosa de transacción que puede ser útil. Y en el otro extremo, la historia fiscal nos indica que hay dos factores claves para poder hacer no solo manejo de recursos en el interior del país, llámese Estado, llámese provincia, llámese gobierno regional, que son dos. Uno es que exista fiscalía seria, poder judicial serio, y que haya una seguridad ciudadana o policial. Si eso no hace, ¿ustedes creen que en Pomalca, en toda esta zona norte, se va a aplicar eso? No, porque ahí reinan los delincuentes. Bien, amigos oyentes, nos ganó el tiempo. Hemos debatido pues el tema de la transición fiscal a propósito de las propuestas del Banco Mundial. Le agradecemos a Epifanio Vaca por su presencia y evidentemente a nuestra mesa de conducción con Otoniel Velasco y Manolo Bernales. Nos despedimos, amigos, hasta la próxima.